Ay, nano, traemos un vídeo pirateando la Nintendo Switch, pero estamos locos, fíjate qué combinación de palabras. Pirateando Nintendo Switch. Esto lo coge el algoritmo ahora mismo y me funa el canal de momento, pero ¿qué pasa? Que simplemente estamos aquí dando información sobre esta consolita Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch normal, la OLED, toda. Lógicamente me pregunta, ¿cómo se puede piratear, liberar? Se puede, por supuesto, todas las Nintendo Switch se pueden personalizar. Fijaros la mía, ¿vale? Personalizar, liberar, como tú quieras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Nintendo pues se dio cuenta del error o cómo habían podido llegar a hackear, liberar su consola, su nueva consola, mediante un pequeño clip aquí en un lateral, ¿vale? La que tiene los dos manditos que... Bueno, la grande, ¿no? Como yo le digo, la FAT. La que tiene los manditos, los Joy-Con. ¿Y cuáles eran esos modelos? Bueno, pues por aquí por alguna parte te pondré una fotillo por si todavía tienes la suerte de encontrar un modelo que se pueda liberar, porque hay modelos. Lógicamente dejaron de fabricarlo, Nintendo cambió lo que viene siendo el hardware de la máquina, le cambió la placa base para que no pudieran liberarla de ese modo. Pero fijaros, ¿vale? Por aquí vas a estar viendo, ¿vale? Un serial que pone que los modelos que son... Eso lo van a ver en la propia caja o en la consola, lo van a ver, aunque está actualizada, según entiendo yo, se pueden liberar todavía, ¿vale? Los que van desde XAW, ¿vale? 1007, 8000, ese sería un código, hasta XAW 110000 sería liberable, ¿vale? Pues todo este rango de versiones que ves aquí, si encuentras una que está dentro de ese rango de versiones, ¿vale? Ya he dicho de aplicaciones, por ejemplo, el último sería XAJ 740.000 hasta XAJ 705.000. Si encuentras una que esté dentro de ese valor o inferior, dentro de lo que vemos ahí, enhorabuena, tu consola se puede liberar. Lógicamente yo no tengo esa consola para traerte un tutorial, y además que Nintendo te funa el canal. O sea, yo todavía flipo cuando encuentro canales que ya han tenido strikes y han tenido paranoias con YouTube y siguen como diciendo, aquí estoy yo. Bueno, pues suerte y al toro. Luego, ¿qué pasa con los modelos? Estos, chavales, también se pueden liberar todos, ¿vale? ¿Cómo? Con un pequeño chip que los venden, ya lo hemos dicho muchas veces, en AliExpress, o seguramente la tienda de tu barrio no sabrán, ¿vale? De electrónica de qué estás hablando, pero si le llevas el chip o le hablas de él, seguramente te sepan decir dónde. Pero bueno, simplemente te vas a una tienda, te vas a AliExpress, va a decir una tienda de internet, te vas a AliExpress y buscas el HFW Fly, ¿vale? Creo recordar que se llama exactamente así, HW Fly o HFW Fly. Este chip, pues, es que vamos a ver, es que lo venden y te ponen qué modelo tienes, si eres el modelo Lite, el modelo LED, y lo compras. ¿Cuánto vale el chip? Pues chaval, el chip vale carete, ¿vale? El chip, pues ya hemos visto que puede valer de 100 euros en adelante. Hoy, 100 euros. ¿Quién se va a gastar 100 euros en poner un chip a la consola? Bueno, vamos a ver. Tú a la consola con chip, ¿vale? Ya lo comenté en el último vídeo, tú le pones el chip a la consola y lo que hace es nada más ponerle chip, emular lo que viene siendo todo el sistema de la consola en la micro SD. ¿Para qué? Pues para que tú puedas iniciar la consola tanto en modo liberado como en modo oficial. Eso lo vimos en el último vídeo. Vete hacia atrás que lo vas a entender todo. Entonces, si contamos con que tú puedes seguir teniendo online Fortnite o cualquier tipo de juego para jugar online con la consola, y además puede tener montones de juegos gratis, copias de seguridad que podríamos llamar, que serían copias de seguridad, pues ahí lo tienes, chavales. ¿Cuánto vale un juego de Nintendo a día de hoy? Yo no lo sé porque nunca he comprado uno, la verdad. ¿Cuánto vale un juego de Nintendo? ¿30, 40 euros? Echa cuentas. ¿Cuánto te valen 3 o 4 juegos que tengan solo modo historia, que no te lo puedas jugar online, no puedas disfrutarlo? Coño, hablando de Nintendo. Joder, esta tele me escucha. Estaba hablando de Nintendo y me ha metido un anuncio de Nintendo. Mala cosa. Bueno, como decía, ¿cuánto vale un juego de Nintendo? 30, 40 euros. ¿Cuántos juegos puedes tener? ¿Te compensa? Yo creo que sí, totalmente. Te compensa, pero porque puedes jugar online, no con los juegos liberados, lógicamente. Pero ojo, eso es un milagro, que tú puedes tener una consola, que tú puedas jugar online sin riesgo de baneo ninguno, porque no se van a dar cuenta de que tú tienes un chip puesto, mientras no juegues online con un juego pirata o intentes conectarte, lógicamente. O sea, más quisiera PlayStation 4, ¿vale? Tú poder emular lo que viene siendo el sistema completo de tú poder jugar online con un sistema individual
¿vale? Y luego poder jugar offline con esa copia con otro sistema individual dentro de la consola o dentro de una memoria. O sea, eso es un milagro. Créanme que más de una consola le gustaría tener algo así, pues porque date cuenta, lo que vale el chip más lo que te gaste en montarse, o sea, yo creo que merece la pena de sobra. Así que recuerda, ¿vale? Los modelos superiores a los códigos que han visto anteriormente, ¿vale? Si son superiores no se puede liberar como no sea con un chip. Y todos los modelos de ahí en adelante, incluso el OLED, se puede piratear, liberar, personalizar poniéndole un chip. Lógicamente hay que desmontar la consola. Te compras una consola nueva, la lleva que te la desmonten y pierdes garantía. Pero bueno, eso ya depende de cada uno, chavales. Aquí hay que saber lo que uno está haciendo y lo que no está haciendo, ¿vale? Así que por eso yo no les puedo traer un tutorial de cómo liberar la consola. ¿Por qué? Pues porque no nos vamos a arriesgar a que todo este trabajo que tenemos detrás se vaya al carajo, pues por un simple vídeo, ¿vale? Así que nada, recuerde, todos los que estén dentro de ese rango de versiones se pueden liberar simplemente con un clic y todos los demás con un chip, ¿vale? Así que suerte si encuentras una que se pueda liberar, ojalá, ¿vale? Así que nada, chavales, like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.